Estás viendo Travesía Agropecuaria. En la sede de la Federación Nacional de Arroceros Fedearroz en la ciudad de Villavicencio se desarrolló con éxito la jornada de capacitación sobre temas relacionados con la calibración de fumigadoras y utilización de coadyuvantes. Esta jornada de capacitación se realizó gracias a la alianza entre el Grupo Empresarial CIS, Fedearroz y su programa AMTEC y el SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje. El día de hoy se dio una maravillosa reunión en torno a un tema que nos ocupó, que fue el curso de calibración de equipos pulverizadores. Este curso ha sido una asociación y una muy buena sinergia con nuestros compañeros CIS, con el SENA, con el objeto de capacitar en la calibración de los diferentes equipos pulverizadores a nuestros agricultores, a los operarios, administradores y demás personal, quienes interactúan y quienes realmente son quienes ejecutan las labores culturales en nuestro cultivo de arroz. Por eso hoy tratamos de unirnos a esta capacitación que dimos, y la idea era integrar todo. Nosotros damos una parte de la solución, que es el tema de los correctores de agua, los correctores de dureza, los tensoactivos, para unas excelentes aplicaciones. Esto también tiene que ir respaldado con la calibración de boquillas, con el volumen de agua que se maneja. Por eso mismo, hoy hicimos esta capacitación integral. Sí, inicialmente uno puede llevar malas experiencias por ignorar temas tan importantes como los que dan en esta capacitación, como por ejemplo manejar las presiones de las boquillas. Y cuando uno no tiene la experiencia, puede estar manejando presiones muy bajas y no hay cubrimiento entre boquillas. Hoy día, ya con experiencia y con la ayuda de estos cursos y de los ingenieros, voy al cultivo y le digo al operador: voy a hacer una aplicación de herbicidas, necesito que la fumigadora esté mínimo a 60 libras o 4 bares, y sé que va a ser una aplicación excelente. Hemos tenido unas exposiciones, unas charlas temáticas donde nos han brindado un amplio conocimiento respecto de las boquillas, de los momentos de aplicación, de las alturas, de toda la tecnología que hay en el mercado, y por supuesto de los coadyuvantes, que en este caso nos ayudan a mejorar la eficiencia y la eficacia de la aplicación. ¿Qué se tuvo en cuenta hoy? Buscar que la aplicación no sea una aplicación única para todas las etapas del cultivo o lugares. Esa aplicación se vuelve específica por lugar para lograr de esa forma potencializar el uso del agua, calidad del agua en cuanto dureza, pH, el tema sobre el uso de los diferentes pHs que manejan los plaguicidas, ejemplo un glifosato con un 3,5, ejemplo una carbamazepina de pH de 7. Aplicaciones con drones con una alta deriva y una alta evaporación se puede reducir con los coadyuvantes del grupo empresarial. Productos antideriva o productos antievaporación como el adherente, sumados al manejo del agua, y penetrantes como el Siscomet. Los equipos, cuando se refiere a la fumigadora, tiene que ver también las condiciones en las que estoy aplicando, en términos de temperatura, velocidad de viento, humedad relativa. El coadyuvante, si yo logro potenciar mi aplicación, proteger mis gotas, puedo hacer que cuando me salga la cortina de aplicación, mi fumigación de una boquilla sea mucho más eficiente y tengamos menores pérdidas en términos de deriva, en términos de evaporación, y tengamos una mayor cobertura en nuestro cultivo, en nuestro objetivo, que es el control de fitosanitario. El Grupo Empresarial CIS tiene un portafolio grande de coadyuvantes, dentro de los cuales tenemos el Siscomet, pues, que es el producto que hoy hemos hablado. ¿Por qué el producto Siscomet le hemos dado el enfoque? Porque pues estamos en temporada de quemas y este es un producto específico
para trabajar tema de aplicaciones de quemas y controles de malezas. Es un producto que baja pH, que baja dureza, es antiespumante, es tensoactivo, entonces es un producto muy completo para este tipo de aplicaciones. El Syscomet es un coadyuvante con una especificación cuando aplicamos biocidas tipo herbicidas, nos ayuda fundamentalmente en que la mezcla de tanque, cuando agregamos el producto, el Syscomet y el agua, nos genera una mezcla homogénea y estable, que significa una buena adherencia al cultivo o objeto biológico que nosotros lo dirijamos. Lo he utilizado acompañado con glifosato fundamentalmente, y se ha tenido acciones contundentes con malezas altamente resistentes o nuevas que han aparecido en el escenario agrícola, como el pasto chanda, que es una de las malezas que han aparecido últimamente como más agresivas en cualquier cultivo de primero y segundo semestre. El control en la maleza y en el tiempo, la cobertura que tenga el producto como tal. Y nos dimos cuenta que con el Syscomet ampliamos ese espectro. Entonces nos fue mucho mejor porque pues había malezas que nos tocaba subirle la dosis en partes y no, fue generalizado con una muy buena cobertura. Entonces eso fue lo que me llamó mucho la atención. ¿Qué necesitamos? Dejar la dureza en cero, lo más adecuado por las durezas de aluminio y hierro que cuenta la Orinoquía colombiana. Eso lo logramos con Syscomet. Que sea antiespumante en el momento de mezcla, lo logramos con Syscomet. Que el producto deje un pH dependiendo las características de cada uno. Puede ser 3,5, puede ser 5, y eso lo logramos con Syscomet. Y adecuar la dosis correcta por litro de solución. Y buscar que haya menos deriva, menos fotólisis y menos evaporación de gotas, y lo logramos con el producto adherente Sys. Con respecto al tema de foliares, también tenemos una gama importante de productos. Tenemos el Ares 400, que es un producto completo, tiene molibdeno, alcanza a tener molibdeno también. Entonces tenemos tema de calcibor, que es calcio boro. Tenemos una línea de quelatos completa, todos los quelatos de distintos elementos los tenemos, y ahorita también tenemos de distribución, aparte de la parte foliar, tenemos de distribución una línea que se llama Green Seed, que es una línea de productos orgánicos, tienen registro orgánicos. Eso es como la parte innovadora de la empresa. Hace un año y medio que tenemos esa distribución, de los cuales hay una gama de productos interesantes que para hacer agricultura limpia con registro orgánico. Eso es muy importante. Dentro de nuestra parte y portafolio también tenemos un producto granular que se llama Sys Menores. Es un producto de fuente de menores muy solubles, con un aporte de fósforo muy interesante. Entonces realmente pues digamos el portafolio es muy completo. Somos distribuidores de una línea de algas también marinas producidas por Acadian, se llama Stella Maris, y también somos los distribuidores para todo el país. Pero en sí pues el portafolio está muy completo. Yo los invito para, si lo quieren ver más amplio el tema del portafolio, visiten nuestra página, que es www.gruposys.com.co. Nosotros vendemos en los distintos departamentos del país. Tenemos nuestros representantes técnicos comerciales, tenemos nuestros promotores, que en sí lo que siempre buscamos es brindar soluciones. Entonces no es ir a vender un producto, sino es ir a vender una solución, ir a vender una tecnología, y esta tecnología tiene que ir respaldado de una asesoría que lo pueden dar nuestros diferentes RTC. Nosotros desde la Federación buscamos la eficiencia en todas las labores agronómicas. Por eso desde el área técnica, con el programa de adopción masiva de tecnología AMTEC, nosotros como técnicos de campo nos encargamos de realizar los diferentes monitoreos fitosanitarios para malezas, plagas y enfermedades. De acuerdo a esto, generar una recomendación para nuestros agricultores, pero esta recomendación no sería la mejor
si no se aplican las tecnologías que todas las empresas del mercado tienen para que se hagan bien.